Hola, muy buenas noches. Debido a la crisis que vivimos actualmente, pues entonces vamos a retomar nuestras clases de esta manera virtual. Y pienso que providencialmente Dios nos permite analizar y meditar a estos profetas menores en este tiempo tan maravilloso de la Cuaresma, pero también en un tiempo de prueba, en un tiempo de crisis, para que podamos hacer e interiorizar estas palabras que estos profetas menores nos van a compartir, en las cuales nosotros vamos a meditar. Antes de iniciar, coloquémonos en actitud de oración, pidámosle al Señor su Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe. Pidámosle al Señor que sea Él dirigiendo estas clases ahora por este medio virtual, para que su palabra ante todo se haga vida en cada uno de nosotros, para que su palabra nos restaure, para que su palabra sea hablándonos verdaderamente al corazón, como nos dirá el profeta Oseas en uno de sus escritos, y que podamos enamorarnos verdaderamente de Dios. Que estos momentos difíciles que vivimos como humanidad podamos nosotros afrontarlos con el mayor espíritu cristiano y espíritu creyente que necesitamos. Sepamos que el Señor siempre está con nosotros y de que aún en medio de las dificultades y que aún en medio de los problemas, aún en medio de los pecados del pueblo, pues vamos nosotros a salir adelante. Que seas tu Espíritu de Dios por siempre acompañándonos, manifestándonos tu amor a cada uno de nosotros. Regálanos, Señor, tu santa bendición para que todo lo que hagamos y digamos sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, uno de los profetas que vamos a analizar, el primer profeta menor, es Oseas. Oseas nos va a narrar, o su narración, su escritura nos va a hablar de los años 750 a 720 antes de Cristo. Ya sabíamos que el reino de Israel se va a dividir en dos, el reino del norte y el reino del sur. Y por ende algunos profetas van a dedicar toda su acción profética a la parte pues de Israel, o algunos lo van a hacer a la parte de Judá. Oseas es de estos profetas del reino de Israel. ¿Qué es lo que nos va a narrar específicamente Oseas y qué es lo que él va a resaltar? La vida del profeta va a mostrar la relación de Dios con su pueblo, ¿sí? El profeta va a desposar a una prostituta, lo vamos a ver en el capítulo 1 que vamos a leer, y va a tener varios hijos. Recordemos de que para el pueblo de Israel, la relación de Dios con su pueblo es la relación de un matrimonio. Dios que desposa a su pueblo, Dios que ama a su pueblo, pero el pueblo de Israel de que como una prostituta va en busca de otros dioses. Entonces eso es lo que nos va a narrar mayoritariamente el profeta Oseas. Va a vaticinar o va a hablar de lo que va a ser la destrucción del reino de Israel a mano de los asirios. Pero también, y esto es muy importante y muy trascendental, en todos los profetas que hemos visto los profetas mayores, pero también los profetas menores vamos a encontrar esto. Es Dios quien siempre da la esperanza, es Dios quien comunica la esperanza, es decir, van a pasar momentos difíciles, van a pasar situaciones muy duras como pueblo, pero de todas maneras Dios siempre va a estar allí para nuevamente levantar a su pueblo, para que nuevamente vuelva el corazón de su pueblo a Dios. Entonces eso es lo que vamos a compartir en esta noche, unos textos bíblicos maravillosos y preciosos de que a la luz de la palabra, a la luz del Espíritu Santo podamos meditarlos. Entonces vamos a meditar en primer lugar, vamos a ver Oseas capítulo 1, versículos 2 al 9. Entonces esto nos va a hablar de la unión de Oseas con la prostituta.
Comienzan las palabras del Señor. A Oseas dijo el Señor: Ve y toma por esposa a una prostituta y ten hijos bastardos, porque el país está prostituido, alejado del Señor. Fue y tomó a Gomer, hija de Diblaim, que concibió y dio a luz un hijo, y el Señor le dijo: Llámalo Yisrael, porque muy pronto pediré cuentas de la sangre de Yisrael a la dinastía de Jehú, y pondré fin al reino de Israel. Aquel día romperé el arco de Israel en el valle de Yisrael. Ella volvió a concebir y dio a luz una hija, y el Señor le dijo: Llámala no compadecida, porque ya no me compadeceré de Israel ni lo perdonaré. Pero de Judá me compadeceré y lo salvaré, porque soy el Señor su Dios. No lo salvaré con arco, ni espada, ni batallas, ni caballos, ni jinetes. Cuando Gomer dejó de amamantar a no compadecida, concibió y dio a luz un hijo. El Señor le dijo: Llámalo no pueblo mío, porque ustedes no son mi pueblo y yo no estoy con ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vamos viendo cómo el profeta Oseas nos va narrando eso, la relación de Dios con su pueblo, ¿sí? Entonces esto lo que hace es un símil, una comparación de la vida que lleva el profeta con la vida que lleva Dios y el pueblo de Israel. Y esos dos hijos, particularmente los últimos dos, van a tener una connotación bastante interesante. Llámala la no compadecida y llámalo a él el no pueblo mío. Porque de Israel entonces se va a decir eso cuando esté al borde del colapso, cuando lo estén golpeando los diferentes reinos, cuando vaya inclusive a sucumbir, cuando vaya a ser atacado y destruido totalmente. Entonces Israel va a decir: es que el Señor ya no se compadece de nosotros, es que ya no somos el pueblo del Señor, el que Él se había escogido. Pero podemos decir, bueno, es Dios quien rechaza. Ya hemos visto en varias ocasiones algunos textos bíblicos en donde lo que hace el profeta es darle ese antropomorfismo. No es que el Señor rechace a su pueblo, porque con amor eterno te he amado, nos dice también el profeta. Es solo que el pueblo es quien se aleja de Dios. Y al alejarse de Dios, entonces ya siente que Dios no lo acompaña, que Dios no está con él. Entonces eso es lo que podemos nosotros hacer, como aterrizar la palabra de Dios a la época actual. Tal vez podamos sentir como cristianos, como creyentes, de que Dios no está con nosotros frente a un virus, frente a una pandemia que se ha desatado en todo el mundo y que no distingue si es creyente o si es no creyente. Veíamos en las últimas noticias cómo varios sacerdotes han muerto en esta pandemia al norte pues de Italia. Entonces vemos de que eso no tiene distingo y podríamos decir, entonces ya Dios no está con nosotros. Es necesario reflexionar de dónde va a provenir esto, cuáles son los orígenes exactos de todas estas pandemias, de todas estas situaciones. Y pudimos haber prevenido la muerte, por ejemplo en Italia, muchos hoy se preguntan, ¿pudimos haber prevenido todas estas muertes que están ocurriendo? Faltó más bien como falta de compasión con los demás. Entonces, ¿es Dios quien tiene la culpa o realmente somos nosotros quienes vamos labrando nuestro destino? Entonces, esas son las cosas que la palabra de Dios nos invita como a reflexionar, como a meditar a través de estos textos bíblicos. Vamos a ver también un texto que es muy interesante, y ya del capítulo 1 pasamos al capítulo 2. ¿Sí? Oseas capítulo 2 vamos a leer, es bastante extenso, pero es un texto maravilloso que nos pone a nosotros a pensar en todas estas situaciones, ¿sí? Cómo nos va a narrar esa historia de amor, pero también de desencanto, y cómo el Señor vuelve por su pueblo. Miremos esto que es crucial. Acusen a su madre, acúsenla, que ella no es mi mujer, ni yo soy su marido, para que se quite de la cara sus prostituciones y sus adulterios de entre los pechos. Si no, la dejaré desnuda y en cueros como el día que nació. La convertiré en desierto, la transformaré en tierra árida y la mataré de sed.
y de sus hijos no me compadeceré porque son hijos bastardos. ¿Sí? Su madre se ha prostituido, se ha deshonrado la que los engendró. Ella decía, me voy con mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi vino y mi aceite. Por eso voy a llenar su camino con espinos y le voy a poner delante un muro para que no encuentre sus senderos. Perseguirá a los amantes y no los alcanzará, los buscará y no los encontrará, y dirá, voy a volver a mi primer marido porque entonces me iba mejor que ahora. Ella no comprendía que era yo quien le daba el trigo y el vino y el aceite, y oro y plata en abundancia. Por eso le quitaré otra vez mi trigo a su tiempo y mi vino en su estación. Recobraré mi lana y mi lino con que cubría su desnudez. Descubriré su deshonra ante sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Pondré fin a las alegrías, sus fiestas, sus novilunios, sus sábados y todas sus solemnidades. Arrasaré su vid y su higuera, de los que decía son mi paga. Me las dieron mis amantes, los reduciré a matorrales y los devorarán las bestias del campo. Le tomaré cuentas de cuando ofrecían incienso a los Baales y se adornaba con su anillo y su collar para ir con sus amantes olvidándose de mí, oráculo del Señor. Por tanto, mira, voy a seducirla y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Allí le daré sus viñas y el valle de Acor será paso de la esperanza. Allí me responderá como en su juventud, como cuando salió de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, me llamarás esposo mío y ya no me llamarás ídolo mío. Le apartaré de la boca los nombres de los Baales y sus nombres no serán invocados. Aquel día haré en favor una alianza con los animales salvajes, con las aves del cielo y los reptiles de la tierra, arco y espada y armas romperé en el país y los haré dormir tranquilos. Me casaré contigo para siempre, me casaré contigo en justicia y en derecho, en afecto y en cariño. Me casaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Aquel día responderé, oráculo del Señor. Responderé al cielo y éste responderá a la tierra. La tierra responderá al trigo y al vino y al aceite, y estos responderán a Israel. Y me la sembraré en el país. Me compadeceré de no compadecida, y diré a no pueblo mío, eres mi pueblo, y él responderá, Dios mío. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces encontramos aquí en este segundo capítulo, esta segunda parte que es maravillosa y que miren cómo cae de bien en este tiempo, o sea, un tiempo de prueba. La dejaré desnuda como cuando nació, la despojaré de todo aquello que tiene, de todo lo que antes se fiaba, y andará en busca de sus otros maridos, andará en busca de aquellos que ella se aseguraba tanto de que la iban a sustentar y no los encontrará. Entonces eran las alianzas que el reino de Israel hacía con los otros pueblos. Y también ofrecían a esos otros ídolos, a los Baales, todo eso. Y es darse cuenta de que había puesto toda su confianza en todas esas alianzas que había hecho o en los otros dioses que se habían construido, pero ahora ya no va a responder en medio de la angustia, en medio de la tormenta, o lo que llamamos nosotros bíblicamente como el desierto, la época de la prueba, como el sitio donde el Señor nos lleva para encontrarse con nosotros. Miren qué hermoso estas palabras. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Porque a veces de golpe en nuestra vida, con tantas preocupaciones o con tantos ídolos que nosotros tenemos, no pensemos en ídolos como Baal, no pensemos en ídolos como Astarte, pensemos en ídolos como el dinero, como las ocupaciones, como las cosas que tenemos, los títulos universitarios. Pensemos en tantos ídolos que nosotros nos hemos hecho en estos momentos y de que a la luz o ante la presencia de una pandemia, pues no pueden hacer nada por nosotros, ni siquiera el dinero,
cuando las grandes bolsas del mundo pues simplemente caen porque ante el valor de la vida, pues el que tú seas millonario, el que tú tengas mucho dinero como que no sirve de nada si te da un virus y te mata. Entonces esas son cuestiones que nos llevan a nosotros a reflexionar, que llevaron al pueblo de Israel a reflexionar a través del profeta Oseas, pero que también nosotros debemos de profundizar bien, porque el propósito de este estudio bíblico es que nosotros podamos encontrarnos con la palabra y que la palabra nos hable y nos transforme. Y le digamos al Señor también en esta época, como en el pueblo de Israel: Señor, llévanos al desierto. Muéstranos qué es lo que tú quieres de nosotros con estas situaciones. Cuando ya no tenemos la Eucaristía allí tan cerca, ¿será que el Señor nos pide valorar el sacramento, los demás sacramentos dentro de nuestra iglesia? Cuando antes nos costaba tanto orar, cuando antes nos costaba tanto ir a los templos, ¿será que después de este momento vamos a sentir realmente la sed? Vamos a sentir realmente que necesitamos de Dios. Porque simplemente el ver videos, porque simplemente las otras cosas del mundo no nos llenan, no nos satisfacen. Entonces eso mismo probablemente va a pasar con cada uno de nosotros y con el mundo entero. Entonces pidámosle al Señor que nos ilumine, pidámosle al Señor que nos dé la gracia necesaria para que podamos entender eso, para que incluso aquellos que de pronto tenemos o estamos más comprometidos, nos fortalezcamos más y le pidamos al Señor que nos ayude a ver qué es lo que está mal en nuestra vida, en qué hemos puesto nuestra vida, en qué ídolos tenemos allí y que tienen que ser derrumbados para enamorarnos realmente del Señor. Continuando con esto, vamos a encontrar en el capítulo 4 de Oseas un oráculo contra los sacerdotes. Ya veíamos en Ezequiel y en Jeremías y también en Isaías como estos profetas también se iban lanza en ristre contra los sacerdotes. Bueno, aquí también Oseas va a llamar la atención. ¿Sí? Ya también Oseas va a llamar la atención también a los sacerdotes para que pongan cuidado de lo que están haciendo, de en dónde han caído, de si han orientado verdaderamente a su pueblo o por el contrario los han dispersado y no han sido lo que debían de ser, no ser lo que debían ser. Miren lo que dice aquí el profeta Oseas. Aunque nadie acuse, nadie reprenda, mi pleito es contigo, sacerdote. Tropezarás de día y contigo tropezará el profeta de noche. Perecerá tu patria, perecerá mi pueblo, por falta de conocimiento. Porque tú has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré de mi sacerdocio. Te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuántos más pecan contra mí? Cambiaré su dignidad en ignominia. Se alimentan del pecado de mi pueblo y con sus culpas matan el hambre. Pueblo y sacerdote correrán la misma suerte. Les tomaré en cuenta de su conducta y les daré la paga de sus acciones. Comerán y no se saciarán. Fornicarán sin quedar satisfechos, porque abandonaron al Señor para entregarse a la fornicación. Miren qué interesante esto. Miren cómo el Señor sigue hablando a través de su palabra. Miren cómo la palabra sigue siendo nueva, sigue siendo actual para cada uno de nosotros. Cuando de golpe también vemos como una falta de espíritu, de entrega en los mismos consagrados, en aquellas personas que se han dedicado a servir al Señor, entonces estos tiempos también son para eso, para que se deje la fornicación, para que se deje de estar anhelando otras cosas y nos encontremos con Él. Meditaba yo en el día de ayer, por ejemplo, es qué alegría o qué privilegio tienen en estos momentos los sacerdotes dentro de nuestra iglesia de poder ellos mismos, inclusive ellos solos, celebrar la Eucaristía.
cuando de golpe uno ya va a completar 3, 4 días sin la Eucaristía, pues viéndola, eso sí, pues por internet, por las diferentes transmisiones, pero creo que no es lo mismo que estar allí frente a las especies del pan y del vino y saber de que Jesús está allí, de que Jesús se hace real, se hace presente. Y el sacerdote tiene ese poder, tiene esa autoridad para bajar a Dios desde el cielo hasta la tierra. Entonces qué bueno de que tantos sacerdotes que de golpe estaban como flaqueando en el ministerio a través de este tiempo logren renovar su amor, logren renovar su entrega hacia el Señor a través de esta época que nos golpea a todos. Entonces qué importante es que nosotros entendamos todo esto en nuestra vida y asumamos todo esto en clave de fe. ¿Qué es lo que el Señor nos dice a nosotros propiamente como fieles, como consagrados, como personas que desarrollamos alguna labor en las universidades, en todo esto? El Señor nos está haciendo un llamado. Y este tiempo en donde nos vamos a silenciar un poco, porque ya no va a haber rumba, porque ya no va a haber eventos sociales, entonces qué bueno de que nosotros encontremos la palabra de Dios que ha estado hablando durante mucho tiempo, es solo que nosotros nos hemos rehusado a escucharlo. Y ya para terminar esta meditación con el profeta Oseas, pues vámonos a el capítulo 11 de este profeta, Oseas, capítulo 11, versículos 1 al 11, para ver qué nos dice el Señor. Porque como les decía, el Señor siempre nos regala la esperanza. El Señor siempre nos invita a nosotros a que nos acerquemos a Él, porque Él nunca nos deja solos. Miremos este pasaje. Cuando Israel era niño lo amé, y desde Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban ofrendas a los ídolos. Yo enseñé a andar a Efraín y lo llevé en mis brazos, y ellos sin darse cuenta de que yo los cuidaba. Con correas de amor los atraía, con cuerdas de cariño. Fui para ellos como quien alza una criatura a las mejillas. Me inclinaba y les daba de comer. Pero volverá a Egipto, Asirio será su rey, porque no quisieron convertirse. Irá girando la espada por sus ciudades y destruirá sus cerrojos por sus maquinaciones. Devorará a mi pueblo aferrado a la infidelidad. Aunque invoquen a su Dios, tampoco los levantará. ¿Cómo podré dejarte, Efraín, entregarte a ti, Israel? ¿Cómo dejarte como a Admá, tratarte como a Seboim? Me da un vuelco el corazón, se me conmueven las entrañas. No ejecutaré mi condena, no volveré a destruir a Efraín, que soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti y no enemigo destructor. Irán detrás del Señor que rugirá como león, sí, rugirá y vendrán temblando sus hijos desde occidente. Desde Egipto vendrán temblando como pájaros, desde Asiria como palomas, y los haré habitar en sus casas, oráculo del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces miren que en primer lugar el profeta recuerda cuando Israel era niño, y siempre remite a esa liberación de Egipto, el momento en el que el pueblo de Israel es liberado del yugo de Egipto. Cuando el pueblo de Israel cantaba, el Señor nos liberó con mano poderosa, con brazo fuerte, con brazo extendido. El Señor recuerda que con hilos de amor los atraía, y como un padre o una madre levanta a sus hijos hacia sus mejillas, así era el cariño, así era el amor que yo te tengo. Y después entra el mismo Dios diciendo, van a venir, van a destruirlos, pero se me conmueve el corazón, se me conmueven las entrañas. Es decir, que Dios nunca ha dejado de amarnos, Dios nunca dejó de amar al pueblo de Israel, y ante el sufrimiento, ante el dolor que estaba padeciendo en esos momentos, el corazón de Dios se conmovía. Y seguramente ante esta situación el corazón de Dios se conmueve, pero no porque Dios
haya decidido crear por allá un virus y hizo que mutara uno de ellos y entonces el murciélago se lo pegó pues a un ser humano. No, es porque las mismas acciones del hombre han conducido a lo que hoy vivimos, a lo que hoy estamos viendo. Y Dios se conmueve de eso, porque si bien Dios a nosotros nos otorgó el conocimiento, nos otorgó la sabiduría y la inteligencia para poder descubrir tantas cosas, también nos dio la libertad. Y en nuestra libertad hemos de reconocer de que hemos hecho cosas malas. Pero aún así el Señor no deja de amarnos, el Señor está con nosotros. Y seguramente esta situación la vamos a pasar. No sabemos cuántas personas más tengan que morir y oramos y le pedimos al Señor de que no sean muchas, de que podamos nosotros tener un corazón capaz de pensar en el otro, el quedarnos en casa, el poder más bien orar, el poder no acaparar las cosas, los alimentos y ayudar a los más necesitados en estos momentos. Y de esa manera entonces Dios obrará, Dios traerá la paz nuevamente a su pueblo, porque Dios no se cansa nunca de amarnos y eso tengámoslo nosotros siempre presente en nuestro corazón. Eso nos lo dice Oseas, miren, a pesar de esas prostituciones, a pesar de que de golpe hemos dejado a Dios, lo hemos cambiado por otras cosas, porque Dios tal vez en nuestra vida no ha sido lo más importante, pues bueno, nosotros sí somos lo más importante para Dios. Y Él sigue pensando y Él sigue llamándonos a nosotros con esos hilos de amor. Pidámosle al Señor que a través de esta palabra que hemos meditado, ustedes pueden volverla a meditar, a repasar en sus casas, en estos momentos, interiorizarla, pedirle al Espíritu Santo que les ilumine cuando lean estos textos bíblicos y pidámosle al Señor que nos haga entender todas aquellas cosas que nosotros estamos viviendo en estos momentos. Vamos a ir meditando cada uno de los profetas menores. Entonces, por favor, estar pues muy atentos a estos videos que, si Dios lo permite, seguiré subiendo. Y ante todo, pidámosle al Señor que estas palabras que compartimos en cada uno de estos videos, pues queden en lo más profundo del corazón y nos ayuden a nosotros a ser cada día mejores. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.